Fin del espacio publicitario. Nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 horas en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Pensa, Zulma Prina y Hugo Brizuela Álamo. Hoy estamos con Carlos Pensa y Hugo. Bueno, saludos Marta, saludos Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un gusto de estar nuevamente y vamos adelante. Pero bien, andamos bien, sí, eso es importante. Sí. Por ahí no sé decir, sí, o querés que te cuente. No, la gente está interesada en conocer tu parte buena, la parte mala no les interesa. La dejemos. Así que hablemos todo positivo. Marta, ¿qué novedades tenemos? Vamos a hablar una de las efemérides, hay muchas hoy, pero bueno, vamos a resaltar una, porque si no, nos vamos a perder de lo más importante, que es el invitado de hoy. Un invitado muy musicoso y valioso. Bueno, multifacético. Un 4 de septiembre de 1965 muere Albert Schweitzer, que había nacido un 14 de enero de 1875. Bueno, él fue médico, filósofo, teólogo y músico, misionero médico en África y Premio Nobel de la Paz en 1952. Bueno, también conocido por su vida interpretativa de Jesús, su profundo conocimiento de los textos bíblicos. Bueno, como músico, fue un organista famoso y se destacó en la música de Bach. Lo más importante creo que fue su obra de médico y de apóstol, que mereció el premio Goethe de 1928, la Legión de Honor de 1948 y el premio Nobel, como habíamos dicho, de 1952. Albert Schweitzer pasó la mayor parte de su vida en Lambaréné, en la actual Gabón, en África. Así que cuando terminó sus estudios en medicina, en 1913 ya se trasladó allí al África con su esposa. Estableció un hospital en una misión que ya existía allí y atendió literalmente a millares de pacientes, tomó a su cargo el cuidado de centenares de leprosos y trató a muchas víctimas del mal africano, la enfermedad del sueño. Bueno, un fragmento de lo que él dijo en un momento. Nunca por un momento dejamos de lado nuestra desconfianza de los ideales establecidos por la sociedad y de las convicciones que son guardadas por ella. Sabemos siempre que la sociedad está llena de locura y que nos engañará en lo que respecta a la consideración del significado de la humanidad. La humanidad significa consideración por la existencia y por la felicidad de cada uno de los seres humanos. Bueno, muy interesante, muy valioso. Seguro, sí. Vamos a hablar de cosas menos interesantes, porque claro, la gente me pregunta, fíjense que preguntas sencillas y que cómo contestarlas me lleva a pensar la respuesta. ¿Pueden los funcionarios autopromocionarse con otras candidaturas? Acá hemos hablado de eso. Seguro, el tema es el otro. Mi posición es totalmente contraria a que los empleados nuestros, o sea, los funcionarios, desde el presidente de la República hasta el último funcionario, son empleados nuestros. Por lo cual siempre he dicho que estoy totalmente en desacuerdo con que se hagan sus promociones a costa del trabajo que pagamos nosotros. Y ahora se ve mucho esto, porque por ejemplo, lo que más me provocó la llegada de una nota que me mandó un amigo, salió en un diario el gobernador del Chaco que se gastó 9 millones de pesos en camisetas, lo cual, por supuesto, es la autopromoción del gobernador, su gestión, etcétera, etcétera, etcétera. También me hicieron llegar notas que no hace falta que me las hagan llegar, las escucho todos los días, donde, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, cada lucecita que colocan por ahí la cuelga y dice gobernación, fulano de tal. Oh. Todo esto es bastante indignante porque esta autopromoción
nos cuesta mucho dinero. Los presupuestos públicos, a propósito de gasto, publicidad del Estado, que debería ser hecha esa publicidad del Estado para explicar qué obras se están encarando, cuáles son los beneficios, o sea, informar a la población. Claro. No hacerse la autopromoción. Prendió una lámpara en la esquina tal y dice Gobernación fulano de tal. Esto es absolutamente absurdo, es falto de ética. Y la gente me pregunta, ¿qué se puede hacer? ¿Es legal? Yo no tengo claro que alguna ley prohíba que Pérez, intendente de tal lugar, se promocione a sí mismo. Dudo que una ley diga eso porque justamente Pérez y sus compañeros de ruta política hacen las leyes. Por lo cual difícilmente van a hacer una ley en la que les prohíba pagarse con el trabajo nuestro su publicidad en las campañas, que ahora entramos ya en eso, porque estamos ya a la vista de algunos meses con elecciones que van a ser interesantes como todas las elecciones. No tengo una respuesta concreta. Ninguna ley impide que Pérez o fulano o mengano se haga la autopromoción, pero éticamente es inaceptable. Y Y menos con el dinero público. es que así es. Claro. No es que ellos hacen la propaganda de su obra, Marta, además es absurdo. Inauguran una lamparita en la esquina y ponen un cartel que vale más que la lámpara, para decir que hicieron la lámpara tal, que la inauguraron hoy, que es novedoso, y salen todos los diarios, salen en televisión, diciendo gobernación de tal o cual. Esto es éticamente insoportable. Sí, señor. Da náuseas. Estamos de acuerdo, éticamente es insoportable y creo que debería legalmente evitarse. Pedirle a quienes aprovechan esto que lo hagan no me parece mal, creo que bueno, tal vez en algún momento nos escuchen, pero que los ciudadanos pidan que sus empleados, que son los funcionarios, desde el presidente de la República hasta el último funcionario, son empleados nuestros, no tienen por qué gastar nuestro trabajo en su autopromoción. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo que sucede es que no hay obligación en estos momentos, a pesar de que hay alguna disposición que dice que se debe rendir cuentas, nadie rinde cuentas. No son cosas que están autorizadas. Hace unos cuantos años, yo pude ver en algunos periódicos viejos guardados, La Nación, la prensa, los ministerios, el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, publicaba los balances anuales. Y si yo soy funcionario y tengo que manejar dinero, tengo que rendir cuentas y nadie rinde cuentas. Es decir, que yo tengo un plan para desarrollar y el plan me lleva tantos pesos, yo tengo X cantidad de personal, me lleva tanto gasto, pero no puedo empezar a quedar bien con la familia, los parientes y los amigos y designar más gente porque la paga el pueblo. Entonces, en lugar de obras, se designa gente que después no tienen lugar a dónde trabajar. Sin capacidad. Sin capacidad. La otra cosa, para ocupar un cargo tendría que haber concursos y los concursos no existen. Yo conozco casos así de que, voy a exagerar y creo que no tanto, se produce la necesidad de cambiar por renuncia de un ministro, pongámosle de Agricultura. Y lo designan a uno que a lo mejor de conocer cosas de agricultura es abogado. El abogado sabe en su profesión, pero no sabe de agricultura, entonces no se respetan de designar técnicos. Y lo que digo siempre es porque si hay programas hechos, no se respetan los programas. Y lo que es importante, volvemos a lo mismo, no hay planificación. No hay ningún plan, entonces cada uno hace lo que quiere. Hace poco leía los miles de personas que se han nombrado y el problema va a ser para el próximo gobierno, pero porque ¿qué se hace con esas personas? Y sacarlos. Vamos a tener conflictos políticos. Claro, vamos a tener conflictos porque no se lo va a poder despedir, entonces... Vamos a empezar a disentir con eso. Porque hasta ahora los cargos que se nombraban a raíz de las funciones que tenía alguno, electo o designado, eran cargos que duraban con su gestión. Se llamaban cargos políticos y cesaban el día que cesaba el funcionario. La perversión del sistema
que tenemos nosotros en Argentina, uno de los más perversos del planeta, burocráticamente, Sí. ha hecho que se invente que ahora es la plantilla da estabilidad eterna a cualquiera. Eso no tiene ningún sentido. Porque el ingreso a la administración pública debe ser por concurso y por cualidades. Así que realmente yo no tengo dudas que aunque estén en plantilla, esa gente tiene que bajar de su cargo sin ninguna duda. Sería lo lógico. Alguien nos llama por Tenemos teléfono. un llamado. Bueno, Sí. Hola. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué dicen? ¿Qué cuenta? ¿Qué temita tocó el doctor? ¿Qué Ah, temita, mamita? Los únicos que entran por concurso al Congreso de la Nación son los taquígrafos. claro, ahí es inevitable los parientes Los de la taquigrafía. taquígrafos son los únicos que entran por concurso. Porque los parientes Los Hay demás- algunos que tienen 100 los demás- asesores. ¿Cómo? Hay algunos diputados o senadores que tienen arriba de 100 asesores, me dijeron. para- No, 100 asesores no tienen, pero tienen 99. Ahora habría que ver cuál es la capacidad que tiene cada asesor, si realmente le hacen falta y qué es lo que está haciendo. Perdóneme, algunos son un peligro. Me imagino. Pero quiero decirle, ¿sabe el motivo de mi llamado? Es para ampliarle un poquito la efeméride de la señora. Ah, sí. Hoy murió este muchacho Cerati. Ah, sí. Y yo, aunque yo no simpatizo con la música que él ejecuta, es un músico y es un artista. Seguro, sí, talentoso. Y tiene trascendencia. Claro que Tiene sí. trascendencia porque hay muchos que aprovechan también la trascendencia de él, ¿no? Pero no importa, pero lo vale, porque sufrió 4 años, pobrecito, y ahí se fue. Y está descansando en paz. Sí. Y el otro motivo es, pasado mañana se cumplen 84 años de un acontecimiento, Sí, ¿cuál? 6 de septiembre del 30. Sí, lo recordamos, Ah. sí. 6 de septiembre del 30. Y tres genios militares se encargaron de destituir al primer gobierno constitucional, Así es. Sí. ¿no es cierto? 3 genios militares. Uno no sé qué batalla ganó, el que murió en París, Uriburu, Ah, no sé. Los otros 2 eran capitanes. Uno llegó a ser intendente de la bailarina, que fue vicepresidenta, presidenta también. Así es, tal cual. Y el otro... Tampoco se tuvo escapó- batallas de guerra, ¿eh? Cosas que pasan solamente Sí. aquí. Y el otro también era un capitán, pero llegó a ser presidente 3 veces. sí. Eso, ¿sabes qué pasa? Que ni siquiera mi partido se hace eco de eso. Que eso sí que yo tuve varias peleas por ese asunto. Pero como estamos en septiembre, ese día se fue como por la cloaca y de noche. O sea, usted dice hacerse eco quejosamente, Y sí, como corresponde, ¿no es cierto? dejó al pueblo abandonado y se fue, con el perrito, Es verdad. con sí. el perrito. Entonces, en fin, vio cómo es la historia. La historia se cuenta según quien la escribe también. Además, Enrique, usted olvida algo sobre este personaje que fue presidente 2 o 3 veces. 3 veces. Perón se fue del país y volvió, y lo primero que hizo fue reclamar que le paguen sus saberes como general y conseguir el ascenso y todo lo Pero demás. los cobró en el 83. el O sea que, 84. bueno, aparte de que no tuvo ninguna batalla en su vida como militar, Ninguno. Mire, todos los presidentes militares, todos escaparon del país. Todos. Desde Saavedra, que no era argentino para mí, dicen que era del virreinato Río de la Plata, pero era boliviano. Bueno, se murió en Chile, lo corrió la valla a caballo. Y O sea que bueno. Ese es uno. El otro Rosa dijo que combatió a los ingleses y los franceses, mentira, porque lo combatió Mansilla. Pero en Casero se escapó y se fue a Inglaterra. ¿Cómo? Si combatió a los ingleses, ¿cómo fue a dormir con el enemigo? no, verdaderamente, sí, hay cosas de la historia que se le cuentan Según quien la indebidamente. escribe, Bueno, Enrique, ¿no es cierto? buenos recuerdos los suyos. Pero no, ¿sabe qué pasa? Discúlpeme que soy un poquito metido, realmente. Pero ¿sabe lo que pasa? A uno le duele el país. Y Le por duele eso el país. hablamos, Y por el eso país- hablamos. Y el país está, el pueblo, no el país. El pueblo está chato como 5 de queso. Está engañada la gente. Estamos acostumbrados a un sub y baja permanente. Y bueno, pues sí, pero ¿sabe cuánta hipocresía que hay? Hay todos que son luchadores, yo soy luchador, soy de izquierda. ¿Sabe cuántos burgueses hay? Mi papá era de izquierda, pero se dejó los pulmones en la República Pero ya Argentina. pasó la izquierda y derecha del siglo XXI, Enrique, ya pasó. Ah, sí, Hay que ser pero- honesto y pero- eficaz. Pero es una cosa terrible, mire, es largo, yo no les quiero robar el programa porque es de ustedes y se lo merecen.
arréglense ustedes con la gente. ¿Qué sé yo? ¿Qué quiere que les diga? Acá estamos. Para eso están. Y Acá por, estamos. por eso yo escucho esta radio, por la diversidad de opiniones que hay y que aceptan. ¿Cómo debe ser? Ojalá que sea por mucho tiempo. Gracias, Enrique. Bueno, Muchas gracias, gracias. Enrique. Cierro lo mío que estaba comentando porque, Sí. bueno, el tema es largo. Todo esto que estamos hablando de la borrachera de cargos públicos provoca los déficits fiscales, inevitablemente. Sí, señor. Amén de la ineficiencia en la función que debe cumplir el Estado, sus funciones. No hay gente adecuada, cualquiera entra por acomodo, se gasta mucho dinero en esto y después vienen los déficits que no saben cómo cubrirlos. O los cubren fabricando dinero. Y es elemental, estimados amigos, que fabricar dinero crea inflación. Esto no hace falta ser economista, no hace falta hacer grandes cursos ni ir a academias. Ese tipo de emisión descontrolada es inflación. Y acá traje una noticia muy interesante de un país que no está muy lejos, donde un gobierno vecino a nosotros, o sea, fíjense, hablamos de un país ejemplar en el manejo del presupuesto público, que está preocupadísimo después de varios años de crecimiento, porque tal vez tengan un pequeño déficit en este año en el déficit fiscal. ¿Quién es este país ejemplar? Bolivia. Bolivia. Que nos está dando un ejemplo de Bolivia. ordenamiento en su manejo de lo fiscal, sin caer en presupuestos deficitarios. Que en el inicio del gobierno del actual presidente se desconfiaba de la capacidad que podía tener para manejar el país. Y el país en estos momentos es un ejemplo. Yo creo, Hugo, más en mis abuelos como manejadores del país, que eran inmigrantes gallegos, que muchos políticos actuales. O sea, voy a lo elemento simple. Una república es una casa grande. No se puede gastar más de lo que entra. Es un negocio. Y esto Es de como un gastar más de lo negocio. que entra no es ingenuo ni es casual. Se hace porque es conveniente, porque el gran manejo de fondos siempre hay como sacar algo. Así que acabemos con eso y que sea un país que no tenga déficit, veremos que funciona mejor. Así que Bolivia es ejemplar, por favor argentinos, sépanlo. En el manejo de la cosa pública, Bolivia en este momento es un ejemplo de orden del Estado. Así que bueno, Qué no hace bien. falta ir a Alemania ni a Austria para tomar ejemplo. Acá No, tenemos un ejemplo tenemos cerquita, que se puede un llegar en país tren vecino. si el tren anduviera. Bueno, Perfecto. algo para aprender de ellos entonces. Marta, pasamos algo de Pasamos música y música, después tenemos un bueno. invitado que nos va a contar tantas cosas que Seguro. todo no nos va a más alcanzar va a el ser tiempo. secundario. Bueno, vamos a escuchar música de Facundo Peralta, que estuvo invitado en nuestro programa hace unos días, que es de Santiago del Estero. Vamos a escuchar el tema La dignidad en tus manos. Pa' mi canto vos paisano, que hoy habitas mi pueblo, que sufres, ríes y cantas, encontrando así un consuelo, porque en tu corazón late ese terruño que quiero, al cual desde sus entrañas vas amasando en el suelo, quemando así el adobe, que es tu pan de enero a enero. Quien sabe de sacrificio, tal vez valore tu esfuerzo, mostrando tu dignidad en tus manos de labriego, ganando así el sustento a que coman tus polluelos, porque le corren sus venas, tu sangre les fluye adentro, piden y entregan amor.
alimentando tu sueño. Aunque algunos desde arriba no piensen en ningún momento, caminen sin dignidad y se olviden todo el tiempo, lo que labraron tus manos era para sombra de ellos. No descansas en tu lucha, que va marcando un sendero por donde caminas firme, entregando un sentimiento. Por eso te pido, hermano, paisano de tierra adentro, desparrames en tu canto dignidad del tabiquero, así recorras tus calles sintiéndote un hombre pueblo. Cuando pulses tu guitarra y un vino te dé sustento, te brote de alguna herida el canto que está latiendo, mezclado con alegría, la cual vives por momentos, porque así es la vida, hermano. Tiene encuentro y desencuentro, que transita por camino en el corazón de un pueblo. Les recordamos que pueden ver, escuchar programas anteriores ingresando a nuestro blog www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. También pueden llamar aquí a la radio al 43 72 28 41 o al 43 72 30 61. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, es Martín Brusalis. Bienvenido. Un gusto Hola, que esté hola. con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, él es, aparte de abogado, es escritor, autor del libro de cuentos Resurrección de los Muertos, 2 novelas en coautoría con Diego Recalde, Copa Helada y basada en un caso real. Editó la revista Guyana Comic, colaboró con el periódico Renacer del periodista, escritor y editor Juan Carlos Kramer. Es autor de Castaneda para principiantes, editado por Longseller Repar, y de Marco Polo para niños, editado por el mismo sello. Llevó a la historieta una novela de Octave Mirbeau. Escribió letras de canciones, porque también es músico. Baterista, ¿no? Sí, Bien, baterista percusionista. y percusionista, sí. Bueno, se pueden ver todos los videos, podemos entrar en YouTube y encontrarnos con estas maravillas. Y bueno, también nos va a hablar de cultura haitiana, ¿sí? Que se ha involucrado en la cultura y nos va a dar a conocer todo esto. Así que esperamos Martín, escucharte. cuando hablamos de presentarte acá con Marta y con Hugo Brizuela, nos pareció interesante tu inclusión en la música, pero mucho nos apasionó tu vinculación con Haití, su cultura y su música de vuelta, ¿no es cierto? Realmente el tema nos parece muy interesante. Hugo, te va a hacer alguna pregunta inicial para mortificarte un poco. Es un tema bastante amplio. Cuando me hablaron de percusión, empecé yo a buscar, ¿no? Todo un poco la percusión, y me fui hasta los orígenes, me fui hasta cuando el mundo era un continente que se llamaba Pangea, ¿no? Y la curiosidad mía era por qué en todos los países originariamente teníamos percusión, había bombos. En China, en América, en Japón, en Europa, por todos lados había bombos. Quiere decir que de alguna forma, en alguna época, en algún tiempo estuvieron conectados. Sí. No fue el descubrimiento de Colón que los trajo, ni cosa parecida, ni los
caballeros Aunque tal vez habría que decir que formados ya los continentes, si bien es cierto, y desde luego sigue vigente que todos tienen percusión, y también se dice que la percusión de todas las llamadas familias de instrumentos es digamos, tal vez la familia original, la más antigua, conjuntamente con la voz humana, digamos, ¿no? Pero de todos, si bien está presente en todos los continentes actualmente, la percusión, en general, todo lo que viene de África tiene una riqueza y una complejidad que por ahí otras culturas que pueden ser, y lo son de hecho, muy interesantes, tal vez no alcanzan o no tienen cosas valiosísimas dentro de la percusión. ¿Por qué esa validez tan... No, porque ¿por antigüedad? tiene lo que se llama, tiene lo que se llama, digamos, polirritmia en general el africano, que es dicho de manera sobresimplificada, una variedad de ritmos que está sonando a la vez y que, digamos, se conjugan entre ellos, escuchados aisladamente son distintos, pero que ensamblados, digamos, dan una riqueza muy interesante. Y eso es típico, característico de la percusión africana. Hay cosas muy complejas en la percusión de la India, en la percusión del sur de la India, en lo que se llama, digamos, que toma mucho de la religión carnática, el instrumento, digamos, vedette, en este caso en la India, la tabla, digamos, ¿no? Muchísimos más, pero y con toda la riqueza y digamos y la variedad que tienen y las características que tienen, no, digamos, tampoco es el tema comparar manzanas con pomelos, cuál sería, digamos, África con la India, pero las características que tiene la percusión africana son, digamos, únicas, y digamos la complejidad también. En este sentido, por ejemplo, percusión, digamos, de Indonesia, percusión mismo de Japón o de China es relativamente más simple, lo que no significa que no sea más o menos interesante o a uno no le pueda gustar también. Desde ¿Qué es lo luego. más simple? La música. Otro significado. Tienen otro significado, tienen otro uso, como ellos utilizan mismo los tambores. En África... Sí. Pero lo importante es que es percusión. Claro, sí, siempre estamos hablando de lo que, digamos, lo que uno transita, que es la percusión, desde luego. ¿El aparato es más complejo, más simple? ¿Esa es la diferencia? Digamos, la variedad de instrumentos, por un lado, idea. tienen muchísimos instrumentos en África. Hay quien dice que si uno pusiera, digamos, en hilera todos los instrumentos que hay, que desde luego, en el caso, digamos, del continente africano, no son solamente instrumentos de percusión, pero digamos, si pusiéramos en hilera todos los instrumentos de percusión de los distintos países, porque también, digamos, son cantidad de países en que ha quedado dividido, digamos, África a partir de la colonización, ¿no? Sería, digamos, una hilera, digamos, muy extensa, cosa que no ocurriría por ahí con otras tradiciones, que sí tienen, digamos, también valiosos, como decíamos, y rescatables, pero que no tienen estas características, digamos, ¿no? Ni esta complejidad, digamos, polirrítmica, que sí se presenta en África. Y después, esto por un lado, digamos, y después, con toda la expansión a partir, digamos, de la trata de esclavos, de la esclavitud y tal, de las principales potencias europeas que van, entre comillas, digo yo, colonizando, que se extienden por el Caribe y demás zonas, entonces va llegando, y además ahí ya en mixtura con el bote conquistador, sea español, sea anglosajón, sea francés, que va aportando también sus propias músicas y entonces va dando a su vez, digamos, distintos géneros, distintos estilos, pero que reconocen ese antecedente, digamos, africano. Se basan en eso. Exactamente. O por lo menos parte. Sí, tal cual. Y después hay, en tercer lugar, yo diría como una cosa, a mi juicio muy importante, es una paradoja, que no es la única seguramente, pero una paradoja no menor, y es que los países, digamos, más humildes, y ahí finalmente arribamos a Haití, más humildes me refiero del punto de vista geopolítico y económico, y de posibilidades en ese plano, desde luego. Esos países más humildes, paradojalmente, al ser tan pobres, tan faltos de recursos y tener otras características, incluso tal vez hasta, digamos, de organización, hace que sus tradiciones de percusión no sean conocidas a la par que, por ejemplo, se conoce, se respeta, se quiere y se transita hoy la percusión de Cuba y la percusión de Brasil. Todo el mundo va a Brasil, va a Cuba y viceversa,
y hay una gran cultura y una gran, digamos, penetración de estas tradiciones rítmicas que son también de origen africano. Ahora, no pasa lo mismo con la percusión haitiana por distintas razones, donde las cuestiones económicas y de organización no son un dato menor. Por eso es como una paradoja. Y esto ocasiona o causa que en Haití y en otros pequeños bolsones que hay en América se conserva la tradición africana hoy más fuerte, tal vez, en algunos ritmos y en algunos estilos, siempre estamos hablando de percusión desde luego, que en mismo África. Oh, increíble. Claro, es por extrañar la patria. Los que están lejos de su patria, el instinto los hace recordar a través de sí, hay que pensar que también, sobre todo, lo que señalás es muy válido, especialmente en los, digamos, en unas de las primeras etapas, es decir, cuando los esclavistas traen, van colonizando Haití en esas primeras etapas, donde van trayendo africanos, digamos, sometidos a la esclavitud. Entonces ellos, para conservar, esto pasa también en el resto de las islas y en distintos lugares, ¿no? Para poder conservar sus rituales, sus creencias religiosas y todo esto, y su forma de comunicación, es que tienen en el tambor y en la percusión un elemento, digamos, aglutinante muy importante. Ahora, y así nace el sincretismo, justamente religioso. Ahora, te preguntaría, ¿qué tiene que ver el ritmo de los tambores que mueve el instinto de valor y de lucha en el hombre? Porque el ejército tiene sus bandas, ¿no es cierto? Claro. Y el tambor es Exactamente. Y yo lo noto que si yo escucho una marcha, te despierta un poco. Exacto. A veces cuando hago viajes en auto, Energiza. en mis viajes largos así, yo llevo unas marchas puestas y cuando me da sueño pongo la marcha. Entonces directamente Es como se te se pasa el manejando para sueño. marchar, para Claro, respirar. claro, directamente me despierta. Lo cual, la marcha en general, el ritmo de marcha tiene, el tipo de marchas al que te referís, tiene un cierto pulso, es decir, una cierta Claro, pero velocidad. tiene tambores, Lo porque cual, lo que desde se luego, nota claro, es el y tiene que tambor. estar en primer plano el tambor, y en el género, digamos, que estamos hablando, el tambor y los instrumentos de viento, que van juntos. Yo creo que está incorporado en el ADN de la persona, porque ya viene de muy lejos, ¿no? El instinto, y en las guerras siempre sale el tambor adelante, ¿no? Dando valor al La guerra de al los soldado. piquetes. Los piquetes Y también. los piquetes también. sí. Con lo cual llega hasta hoy entonces el bombo a tener importancia. Porque efectivamente energiza a las multitudes. Claro. Es cierto. Y hay monos, ¿sabías, no? Que hay monos Seguramente también es cierto que muchas veces al percusionista se lo ha visto, digamos, como entre comillas y en broma, como el mono, digamos, No me el digas, mono de la orquesta. pero en ¿no? Brasil, Pero en Brasil hay unos monos gibones, los gibones, que son grandes percusionistas. caramba. Pero parece que la percusión la hacen con piedras. Como no tienen un tambor, dice que hacen ritmo, ¿no? Ay, qué increíble. Exactamente, la piedra es un instrumento, sea en este caso tocado por los gibones o por seres humanos, es uno de los instrumentos, digamos, que más se ha utilizado originariamente para la percusión. De hecho, hay xilofones hechos con piedra, que incluso hasta, se pueden formar como escalas, Ajá. digamos, con una Claro, cantidad de piedras, claro, y con eso sí, se va, sí, efectivamente, sí, digamos. tenés razón. Interesante. Pero de todas maneras, a partir de, antes, digamos, con los compositores, Berlioz, por ejemplo, hacia 1840, y a partir de 1900, en las primeras décadas, Bela Bartók, hacia el 30, el 40, Stravinsky, son compositores que, en la llamada, entre comillas, o sin comillas, música culta, comienzan a utilizar y a servirse muchísimo de la percusión. Wagner, muy bien, y tantos otros empiezan a utilizar la percusión, a escribir obras para percusión y piano y voces y otros instrumentos. Y a partir de ahí, antes tenía una función de nota de color en la orquesta, el timbre, digamos, nota de color. Los timbales tenían, por ejemplo, que es un instrumento muy importante en la orquesta sinfónica o en la música orquestal. Generalmente eran dos, estaban afinados en tónica dominante,
y había muy poco cambio, digamos, de afinación durante el transcurso de una hora. Después, con el desarrollo de la sinfonía, el transcurso, digamos, del tiempo, el interés en los compositores en utilizar todo esto, a partir también de las primeras décadas después de 1900, cuando empiezan a surgir lo que se llaman las músicas nacionales, es decir, compositores que incorporan en el repertorio de la música culta, sinfónica o no, empiezan digamos, aparte del lenguaje orquestal, sinfónico, empiezan a tomar los folclores locales. Strauss. Claro. Empiezan a tomar los folclores locales y eso lo introducen dentro de la... Y entonces ahí, obviamente, en los folclores está presente la percusión. Ginastera también. También, bueno, es un ejemplo excelente nuestro, ya más para acá, pero claro. En el tiempo, tal cual. Y llegamos así, siglo XX, XXI, donde la percusión pasa a ser, digamos, si no la estrella, por lo menos algo que está muy, muy presente en todas las orquestas, y ahora sí, los compositores, sean percusionistas o no, se lanzan a escribir partes complejísimas que requieren que el percusionista que transita ese camino, digamos, tenga que estar muy formado y muy preparado, ¿no? Porque ya son obras muy complejas. Esta es una pregunta que a todos los ignorantes siempre nos ronda. ¿El percusionista en general es un hombre preparado musicalmente o es intuitivo? Es muy interesante la pregunta y yo creo que para la respuesta hay que tener en cuenta, y voy a sobresimplificar, dos grandes vertientes, digamos, de percusión. Una es, digamos, la que viene de la tradición y que se enseña, digamos, por tradición oral y que se da en muchas culturas, como esta, digamos, que tanto nos interesa, que es la de Haití, Sí. mismo en Brasil, y en distintos lugares donde, digamos, que sea de tradición oral no significa que sea, digamos, fácil, sencillo o digamos, un paseo al campo, para nada. Pero no hay academia. Eso, exacto, no hay o sea, academia. hay otra forma, es una forma Claro. de enseñanza de tradición, de maestro o alumno, Exacto. pero que tiene a veces niveles de complejidad altísimos, tan o más altos que la de una persona que va al Conservatorio de París. Tiene que O sea, conocer música, tiene que leer. tiene que de conocer alguna o forma tiene la que tener el partitura. equivalente de la lectura. De la lectura Que de la partitura. pongamos, por ejemplo, en el caso de la tabla, es, digamos, o la onomatopeya de los golpes, Claro. que a veces tiene una variedad impresionante. Porque Para cada golpe hay un sonido y tiene que tener de memoria todos los sonidos que después, antes de tocar, después va a repetir en el instrumento. Claro. Entonces, eso sería estoy sobresimplificando, pero sería la tradición oral. Y después está, bueno, la tradición ya más formal, que entonces sí requiere, digamos, lo que se llamaría música papel. Que también es relativa, porque el papel también siempre se interpreta. Una orquesta no toca a un gran compositor de la misma forma que otra. Exacto, sí. Dependerá de su nivel de músicos y de la cultura. Y ya el músico le pone su Exactamente. estilo y sus características Exactamente. y sus variantes. Ahora, el timbalista tiene que ir leyendo la partitura para saber el momento que tiene Exacto. que entrar. Los timbalistas, digamos, profesionales y tal, bueno, llega un momento que hay, digamos, obras que se repiten más en el repertorio y, digamos, que ya conocen, las han tocado y digamos, lo dominan. Entonces, bueno, se va a su camarín y vuelve justo para el entrado, para el cierre y ya. Conoce el tema bien. 50 Sí, minutos sí. después. No, yo creo que esto de decir, el músico rehace la música, la recrea, existe en una sinfónica con los solistas. No todos los músicos pueden hacer lo que quieren. Exactamente. muy O sea, el correcto. 90%, no, 95%. La más orquestal, digamos, sí. Va Claro. con la música general. Los solistas pueden sí hacer algún tipo de recreación. Es verdad. Vamos a hablar después de Haití, ¿qué le parece bien, Hugo? Es un Sí. tema de gente de Haití. ¿Tenés alguna pregunta particular? No, había anotado aquí una parte de un poema del Mío Cid que habla de los tambores. Está en el español antiguo, ¿no? Dice, qué priesa, qué rápido, qué priesa va en los moros. Tornáronse a armar, anda roído de altavores los tambores, ¿no? La tierra quiere quebrar el ruido de los tambores, ¿no? Qué interesante, porque son justamente los turcos, el ejército genízaro, perdón, es el que introduce justamente las primeras percusiones que después van a quedar en las formaciones orquestales que se empiezan a originar en Europa, ¿no? Un poco Hugo acá del mío Cid se está quejando de los ruidos entonces. Y del volumen.
Marta, un poco de música y pasamos a Haití. Ah, bueno. Después nos podés hablar algo que sabes de las ceremonias vudú. Eso va a estar interesante. Sí. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Facundo Peralta, Brisa Suave. Para mi amigo, el Negrito Rodríguez. Al suave arrullo de la brisa que al pasar acaricia y alivia el corazón. Sentir tu voz dulce y divina trayendo cantarina tu promesa de amor. Mi vida es tuya, tu tardanza, se muere mi esperanza de verme junto a ti. Y hoy lágrimas de amargura que empaña la dulzura de nuestro amor feliz. Mi corazón sufriendo está, tu ausencia cruel, amor en su soledad. La brisa que pasa cantando, suavemente arrullando en esta noche azul, me trae un poco de consuelo a mis largos desvelos que vivo ya sin luz. Al ver perdida mi esperanza, en mi alma la añoranza se ahonda mucho más. Si ya no tengo vida mía, de tu amor la alegría, que es mi felicidad. Mi corazón sufriendo está, tu ausencia cruel, amor en su soledad. Recordamos nuestro blog www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar y los teléfonos de la radio son 43 72 28 41 y 43 72 30 61. Continuamos con nuestro invitado Martín Brusalis. Bueno, la venida de Martín Brusalis al programa tuvo muchos motivos, aparte que es músico, aparte que escribe, pero hay un tema que es interesante, que es Haití, y Haití nos llevó. No vamos a desarrollar mucho el tema de la situación de Haití económica, política, porque el tema que a todos los ignorantes nos llama la atención y nos da ganas de conocer algo, esta relación que tiene Haití con el vudú, con el umbanda, con este tipo de religiones que son una mezcla de antecedentes muy antiguos de otras religiones, con el cristianismo reunidas, de qué manera. Pero nosotros, sudamericanos, modestos, callejeros, nos dicen vudú y decimos magia negra, fetiches, actitudes que, bueno, nos asustan o llaman la atención. ¿Qué hay de cierto en todo eso? ¿Cómo es el vudú? ¿Cómo funciona? ¿Nos puede contar? Seguro. El vudú es la práctica religiosa, es la religión de la mayoría de los haitianos. Son 5 o 6 millones. Un poco más, pero después tenemos que contar los haitianos de la diáspora, sí. Es decir, todos los que están básicamente en Canadá, en los Estados Unidos, en Europa algunos y en otros lugares, del mundo, ¿no? Pero en esencia es la religión de los haitianos. Esta religión, como muy bien señalaste, reconoce elementos, por un lado, africanos, y por otro lado,
también reconoce los elementos del catolicismo y de la religión católica, y por Eso otra te iba parte... a preguntar, sí, si hay alguna penetración del catolicismo dentro del vudú. Claramente, porque el haitiano, bueno, hay una especie de refrán que dice que en Haití el 100% es católico o el 80% es católico, quiero decir, pero el 100% practica el vuduismo. Claro. Y que lo que sí quería decir es, digamos, aunque puedan tener algunas cuestiones, digamos, si se quiere, de origen, o que uno pudiera ver de cierta analogía y tal, era deslindarlo en el caso del Umbanda brasilero. ¿Umbanda brasileño nada más? Umbanda no necesariamente o solo brasileño, pero digamos uno lo asociaría como la religión, digamos, más fuerte y según algunos la que en definitiva va a terminar primando como culto, digamos, ¿no? Como religión. ¿Sí? Sí, estamos hablando de Brasil, pero de todas maneras, en relación a Haití, sucede que con todo el movimiento, digamos, digamos, esclavista, y en toda la primera etapa en que se llevan esclavos a la colonia, a lo que va a ser después la República de Haití, entonces sucede el fenómeno que es común a todo el Caribe, a todas las Antillas y a otras regiones de sincretismo, y es que el esclavo, digamos, brutalmente y cruelmente trasplantado de África a Haití, para mantener, digamos, su creencia, su tradición, tiene que, porque evidentemente no los dejaban continuar con los rituales, porque entre otras cosas podía significar, primero porque les resultaban como muy distintos, muy diferentes, y por otra parte podían significar cohesión entre ellos y por ende eventual sublevación. De modo que todo lo que fuera fiesta, ritual, tambor, etcétera, estaba, digamos, como vedado. Entonces se sirve ese esclavo, digamos, sometido a condiciones muy degradantes y muy terribles, en todo sentido, se sirve de toda la imaginería, digamos, católica, para, en un aspecto formal, aparentemente estar cumpliendo, digamos, con ese ritual católico, pero en realidad adaptándolo a su propia creencia. O sea, voy a misa, pero sigo con la mía. Exactamente. Y de hecho, bueno, es una cosa que... Era salvático eso. Era, digamos, era como un medio, digamos, de poder continuar con su... Claro. Y esto hace, y con esto completo un poco tu pregunta, esto hace que tengas, por un lado, en el vudú haitiano, tengas antecedentes en parte africanos de distintos lugares de África, Benín, Nigeria, etcétera, y por otra parte, tengas cosas que nacen propiamente en Haití. Esto después se va a reflejar en el ritual, en la ceremonia. Y, desde luego, la percusión acompaña la ceremonia y tiene funciones dentro digamos, de la ceremonia, como un elemento no menor. Y estos aspectos, digamos, tanto africanos como ya más locales, que se van desarrollando, bueno, son los que hacen como único, típico y, digamos, muy exclusivo lo que pasa con el vudú haitiano. Y nosotros no tenemos nada de estas costumbres porque los negros de Argentina desaparecieron. No tenemos negros. Y, por ejemplo, el Parque Lezama, en sus orígenes, era un centro donde se comercializaban negros. Venían los barcos con negros y desde ahí partían negros para todas partes. Después las guerras, ¿no? Los primeros que mandaban al servicio militar para luchar en la guerra eran los negros. Y los negros se exterminaron en las guerras por la independencia. Más malos claro, tratos. Y no tenemos. Más malos tratos. También, Claro. A lo que decías recién de las religiones, aquí teníamos las religiones, los indios, cada uno tenía sus religiones, pero estaban prohibidas. Prohibidas, el rey de España les obligaba y había castigos severos de que no lo cumplen, si no lo cumplen. Mira, están así. Nosotros se dice que acá no hubo esclavitud y tal, ¿no? Pero si uno lee o recuerda, o digamos, aunque sea mínimamente, 3 instituciones que, digamos, tampoco es la idea con lo que voy a decir ahora, y lo aclaro,
digamos, porque en un punto es como también una moda cultural que es, digamos, tirar palos contra exclusivamente contra el conquistador, digamos. Pero había 3 instituciones que aportaron aquí, que aportaron, yo diría entre comillas, que eran la mita, la encomienda y el yanaconajo. Sí, señor. Que eran 3 formas, en realidad, de hacer trabajar brutalmente, pero reglamentadas hasta el último inciso, para hacer trabajar brutalmente a los indios. Bueno, yo el libro, mi penúltimo libro, habla de las encomiendas en Argentina. La ascendencia mía es de un encomendero, ¿no? Que digo, bueno, quería saber si estaba orgulloso, podía estar orgulloso o bajar la cabeza y mirar para otro lado. Y resulta de que la encomienda se daba en premio a los indios que matabas para sacarlos de sus tierras. Entonces, despojabas al indio de sus tierras, entonces el premio que te daba el rey era el encomendero. Y podías usar a los indios trabajando gratuitamente un tiempo, y un pequeñísimo tiempo tenías que pagarle, pero dice que el encomendero no le pagaba nunca al indio. De todos modos, pensando ahora tu conocimiento, Martín, sobre el vudú, se me ocurre si nos podés dar una explicación, una clase o algo. ¿Cómo se hace para que una foto de un enemigo uno pueda dañarlo con alfileres o algo de eso? ¿Conocés la técnica? No la conozco, y si la conociera no la revelaría. No, pero es muy interesante tu pregunta y te voy a decir, más allá de una respuesta puntual de hay que hacer esto o lo otro, pero sabés, me das la oportunidad. No, Voy a otra cosa. Me das la oportunidad invalorable de justamente de comentar y de deslindar. Cuando se dice vudú, justamente, como vos ahí sí muy bien señalaste, enseguida uno piensa en el muñeco, en la foto, etcétera, en distintas cosas, ¿no? Y hay que decir, y esto es muy importante, y recalcar, que el vudú es una religión. Es la religión que camina en la mayoría de los africanos y que incluso el día de hoy siguen practicando, más allá de, digamos, de ciertos aspectos que se podrían señalar, pero en general sigue vigente. Entonces, dentro de la religión en sí y de lo que es la práctica, de lo que es el rito, de lo que es la ceremonia, vos no vas a ver lo que me estás contando, no vas a ver ninguna foto. No existe. Lamento comunicarles que no van a ver ni fotos, ni muñecos, ni ninguna situación orgiástica, ni ninguna otra cosa que pueda llamar la atención de alguna forma. Es aburrida, sentido. como todas las religiones. No, al contrario, es muy viva. Hay como una gran hay un orden establecido, hay una forma en que se va desarrollando de principio a fin, y hay cosas que van pasando que la hacen muy amena y muy, si se quiere, rápida, por más que dura varias horas. Bueno, ha sido muy interesante y prometo a los oyentes, a algunos amigos, que si Martín me cuenta cómo se hace, les comentaré. Bueno, pero es una costumbre argentina también. Aquí existe las brujerías y buscan una foto tuya. Tiene que ser muy bien te hecho. comento, no sé si hay tiempo, Poquito. pero yo... Claro. Hay tiempo. Tengo un amigo, hace mucho que no lo veo, tenía un hijo muy grave, ya se moría, los médicos no le encontraban qué tenía. Hasta que una bruja le dice, anda a tal lugar, a un cementerio, a la tumba que está más o menos en tal, y vas a buscar ahí y vas a encontrar el secreto de por qué tu hijo está enfermo. Y fue a la tumba, encontró lo que decía, y en ese paquete estaba la foto del hijo, ¿no?, clavada con todo, pero ya estaba casi descolorida, y cuando perdiera todo el color era que el hijo se moría. Y a partir de ahí el hijo sanó. ¡Ay, qué Bueno, impresionante! la búsqueda de mis amigos que me pidieron es otra. Que Martín nos cuente cómo se hace el mal, no el bien. Después nos contás, Martín. Bueno, gracias. les decimos a los Gusto, oyentes Martín. que tenemos un disco que lo vamos de a haber pasar. estado aquí, Vamos a pasar Sí. la semana que viene. Es Percusión Vudú. Martín Brusalis y Joseph Senatus. Hay que seguir en una próxima... Vamos a pasar la música de Martín, se va a comentar y de un modo específico porque es interesante. Gracias, Martín. Bueno, Gracias a muchas ustedes, gracias. muchas gracias. Gracias por estar. Bueno, volvemos el jueves, como siempre, de 20 a 21 horas, en una mirada en el tiempo. Hasta el jueves. Hasta el...